nosotros estamos aquí porque estamos bien muertos. No hay espíritu. No hay espíritu, no hay algo que nos conecte, gloria a Dios, aleluya, con el Señor. No hay nada que seamos nosotros que estamos cantando por costumbre, estamos haciendo las cosas por costumbre, porque no sabemos el coro, lo cantamos, no porque tengamos vida o manera de glorificarnos. Eso, amados hermanos, por eso a veces, gloria a Dios, aleluya, cuando cantan ese canto, ustedes no me escuchan. Pero yo allá apago el micrófono y digo, sopla espíritu. La vida son huesos. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Les había comentado acerca del ayuno y acerca de esta cita en la predicación pasada. Santo es Dios, aleluya, que los fariseos y los discípulos de Juan le preguntaban a Jesús, ¿por qué sus discípulos no ayunaban? Porque ellos no se acercaban en ayuno a la presencia de Dios. Y Jesús le dijo, ¿cómo van ellos a ayunar si ahorita están con el esposo? Pero cuando les sea quitado, ahora sí necesitarán al esposo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Ya te dije y te lo vuelvo a repetir, la ventaja de los apóstoles era que ellos palpaban a Jesús, que ellos tenían a Jesús. No era necesario buscar la presencia de Jesús, porque Jesús ya estaba con ellos. Amén. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que no era necesario para ellos, pero sí para el que estaba lejos de él. Amén. Santo a Dios. Por eso cuando Jesús le dice, santo a Dios, no se pone una costura vieja en una costura nueva en una ropa vieja, porque se va a terminar rompiendo. Y dice, el vino viejo no se puede poner en odres nuevos, y viceversa, el vino nuevo no se puede poner en odres viejos porque se rompe. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. ¿Qué quiere decir? Que venía un renuevo. Santo Dios, aleluya, un renuevo para los hijos de Dios. Fíjate, amado hermano, que investigando, o bueno, más bien leyendo, Santo Dios, nos acordamos de la cita de Juan, Santo Dios 1:8, parece que es, que dice, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Santo Dios, más a los que le recibieron el dio potestad de ser hechos hijos suyos. Santo Dios. Entrando en énfasis en esa palabra, sabes que dice Jesús, amados hermanos, que vino a su pueblo, a los que tenían la promesa. Pero ellos, hermanos, pasados a la ley, no le creían a Jesús, no estaban con Jesús, veían los enfermos, amados hermanos, las sanidades en ellos, pero dicen que esos enfermos sanados por Jesús eran los que gritaban Barrabás, Barrabás, cuando le decían, ¿a quién soltamos? El mismo que sanó Jesús, los mismos del pueblo de Dios eran los que condenaron a Jesús. Los mismos de la iglesia, les voy a decir así, eran los que bofeteaban a Jesús. Los mismos del templo eran los que le escupían a Jesús. Santo es Dios. No eran personas de afuera, eran personas de adentro. ¿Qué pasa con eso, hermanos? Ellos se basaban a la ley, ya era toda una costumbre. Y como ellos se basaban a las costumbres, Jesús trajo la gracia, y cuando trajo la gracia, para ellos no les gustó. Los sacerdotes dentro de la iglesia ahora negociaban con las cosas. Ahora negociaban con lo que es el templo. Y decía, amados hermanos, a los fariseos y a los escribas les decía, cuando ustedes juran por el templo, no pasa nada. Así les decía Jesús, hipócritas. Cuando alguien viene y jura por el templo, no pasa nada. Pero cuando alguien viene y jura por el altar, se vuelve deudor. Y cuando se vuelve deudor, ahí sí andan detrás de ellos. Porque ellos comían del altar. Eso es tremendo. Y si volvemos a ver a estos tiempos, decimos nosotros, a lo mejor en ese tiempo, los seres humanos de otra índole, molestaban a Jesús, pero no. Era el mismo pueblo de Dios, era la misma iglesia, eran los mismos que estaban dentro de la iglesia. ¿Quién vive? A su nombre. Repasando esto y volviendo al tema, en esta lectura encontramos
Amén. Ayer, amados hermanos, escuchaba la predicación del siervo que vino de visita y decía él, amados hermanos, que Moisés subía a la presencia de Dios. Amén. Fíjate, hay una gran diferencia, porque esto es referido al segundo punto. Porque Jesús estaba con ellos estaba también el poder. Porque con ellos estaba la presencia, con ellos también estaba el poder. Santo Dios. ¿Sabe qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel veía el poder de Jehová. Y nosotros lo notamos a través de la Biblia. ¿Por qué veía el poder de Jehová? Porque abrió el mar en dos partes. Porque venía el maná del cielo. Ese era el poder de Dios. Venía, amados hermanos, y de una piedra sacaba agua. Amén. Pero hay una diferencia entre el poder de Dios y su presencia. Santo Dios. Es muy diferente el poder de Dios. Nosotros, hermanos amados, cuando conocemos a Dios, porque somos salvos, porque somos libres, estamos viendo el poder de Dios. El poder de Dios está siendo manifestado en nuestras vidas. Entonces, Santo Dios, aleluya, muchos, creo que aquí no hay, muchos vienen a Jesús por el poder, no por su presencia, que son dos cosas absolutamente diferentes. Santo Dios. Porque el poder, amados hermanos, es que venga la sierva, es que vengan las siervas, vengan a orar y sean sanados los enfermos. Eso es poder. Santo Dios, aleluya. Que venga el profeta y hable en lenguas y profetice. Eso es poder, amados hermanos. Eso es diferente a su presencia. Jesús estaba con ellos, entonces tenían la presencia y tenían, ¿qué más? El poder. Tenían la presencia y tenían el poder. No solo tenían el poder. ¿Quién vive? A su nombre. Santo Dios, aleluya. Por eso, amados hermanos, santo es el Señor, nosotros tenemos que buscar, como le decían los fariseos, tenemos que buscar la presencia. Los discípulos no ayunaban porque estaban con Jesús. Estaba la presencia con ellos. Amén. La presencia a veces nosotros la confundimos con que vengamos y nos caigamos cuando nos toca el predicador. Santo Dios, aleluya. No es eso en absoluto. Ese es el poder de su presencia. Santo Dios, aleluya. En cambio, su presencia, cuando tú proclamas la presencia de Dios en este lugar y le alabas como que si Él estuviera aquí. Como dice la palabra, hermanos, muchos no ven, porque no ven, no creen. Santo Dios, aleluya. Pero la fe, ¿cómo funciona? La fe funciona por el creer. Primero cree y después ve. ¿Quién vive? Por su nombre. Cuando Jesús iba a levantar a Lázaro, le dijo a Marta y a María, le dijo, no les he dicho que si creyeren, verán la gloria de Dios. Y entonces, en ese momento, ellos creyeron, primero creyeron, y después Jesús resucitó al muerto. Después de creer, vieron, gloria a Dios, lo que Jesús podía hacer. Vamos a Isaías capítulo 58, versículo 2. Isaías trae un tremendo mensaje, Santo Dios, aleluya, acerca del ayuno. ¿Quién vive? A su nombre. 58, versículo 2. Si lo tienen a la lectura, vamos hermanos, Santo Dios, aleluya. Así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, le piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Voy a hacer una énfasis clara en este texto. ¿Sabes que muchos del pueblo de Dios, cuando tiene problemas, cuando tiene circunstancias en su vida o cuando están pasando tribulaciones, lo que dice es, voy a ayunar para que Dios solucione mi problema? Santo Dios, aleluya. A veces, hermanos, estamos nosotros equivocados en cuanto a decir voy a ayunar para que Él solucione mi problema.
cuando las cosas, amados hermanos, son diferentes en nuestra vida. Tiene que ser una diferencia, y este énfasis lo quiero poner en claro. Nosotros venimos a buscar la solución del problema a través del ayuno, y no debe de ser así, porque lo que debemos de buscar es al que va a resolver el problema. Aleluya. ¿Qué nos dice, amados hermanos? ¿Qué nos dice nosotros? Ayuna y ora. Pero ¿para qué voy a ayunar y para qué voy a orar? Para que se solucione tu problema. Ok, ¿cómo se va a solucionar tu problema? Estás buscando el poder, no estás buscando la presencia. Son dos cosas absolutamente diferentes. No sé, hermanos, si me estás entendiendo. ¿Me estás entendiendo? ¿Quién vive? A su nombre. Venimos a buscar el poder, pero no venimos a buscar el que tiene el poder. Santo de Dios, aleluya. Cuando nosotros decimos vamos a solucionar nuestro problema, claro, Dios nos oye, pero cuando tú realmente tienes que buscar la presencia. ¿Quién vive? Ah, y otra cosa. Si tú eres un hijo del diablo, pecador, santo Dios, aleluya, impío, que haces la iniquidad, santo Dios, aleluya, que pecas liberadamente a causa de la gracia, y quieres ayunar para que solucionen tus problemas, no se puede. Aquí en Isaías 58, versículo 2 dice que buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Como que hubiese hecho justicia. Quiere decir que Dios le estaba diciendo a Isaías, no hacen justicia, pero piensan que hacen justicia. Santo es Dios, aleluya. ¿Quién vive? Dice, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Qué le dijo? Santo Dios, aleluya. Lo hace como que si no se hubieran olvidado de la ley. Gloria a Dios, aleluya. Ayunan en el sentido de que no son justos, ya se olvidaron de la ley y quieren juicio. ¿Quién vive? Cristo. Si estamos aquí, no estamos aquí. Amén. ¿Lo dejamos aquí o qué? Santo Dios, aleluya. Si el diablo se lo salta por aquí, vas a decir que sí. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Santo Dios, aleluya. Como si quien hubiese hecho justicia, como si quien no se hubiese olvidado de la ley. ¿Sabes qué? Erróneamente, nosotros queremos acercarnos a Dios para solución de nuestros problemas, pero en nuestro corazón sigue, gloria a Dios, aleluya, la rebeldía, sigue la desobediencia. No somos justos, vemos de menos a otro hermano, vemos de más a otro hermano, nos hacemos chicos ante los demás, amados hermanos, como que si hubiesen hecho justicia, pero no lo hicieron realmente. Pero sí buscaban a Dios. Bueno, buscaban, digo yo que aquí no hay. Santo de Dios, aleluya. Porque cuando tú vengas a buscar a Dios, acuérdate de estas cosas, que tienes que ser justo y tienes que ser, gloria a Dios, aleluya, seguidor de la ley y hacedor de la ley. Ahí mismo en el capítulo 58, Santo de Dios, aleluya. Sí, amados hermanos, que vamos bien. ¿Quién vive? Cristo. Versículo 3 dice, porque dice, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Santo Dios, aleluya. He aquí que para contiendas y debates ayunas, y para herir con el puño inicuamente, no ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Santo Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que tú, gloria al Señor, aleluya, cuando vienes solo por la respuesta de tu problema, sin cambiar tu vida, tú dices, yo ya ayuné, yo ya oré, yo ya me sacrifiqué, pasé 3 días sin comer. De 6 a 12, ay, me dio un hambre a las 10, ya lo hice. Y Dios no responde, Dios no contesta. Y nosotros decimos que Dios no me quiere, no es
simple y sencillamente el que está mal. ¿Qué le dijeron a Saúl? Perdón. Le dijeron, vale más la obediencia que los muchos sacrificios. Santo Dios. Sea obediente. Santo Dios, aleluya. Porque le dijo, no, es que yo me traje los mejores bueyes, los mejores toros, yo me traje el mejor ganado, dice, para entregarlo a Dios. Pero le dijo Samuel, Jehová no te mandó a buscar ofrenda para él. Amén, Santo Dios. Jehová te mandó para que liquidaras a todo ese pueblo. Y le digo, vale más ser obediente que los muchos sacrificios. Santo Dios, aleluya. En pocas palabras, resumiendo a esta cita, nosotros queremos respuesta, pero somos desobedientes. Nosotros queremos respuesta, pero no estamos siendo justos. Nosotros queremos respuesta, pero no obedecemos la ley. Santo Dios. Hermano, ¿cuál es la ley? Mira, yo no voy a entrar en la ley ahorita. Porque si te enseño la ley, no terminamos hoy y mañana vas a seguir jugando. Santo Dios, aleluya. ¿Cómo averiguas la ley? Lee tu Biblia. Ahí está la ley. Santo Dios, aleluya. Y una vez que hayas estudiado la ley, métete a la gracia. Santo Dios, aleluya. Que la gracia es más tremenda que la ley. ¿Quién vive? A su nombre. Santo Dios, aleluya. Hablando de eso y saliéndome un poquito del tema, haciendo énfasis en eso, saliéndome un poquito del tema. Cuando Jesús vino, amados hermanos, Él dijo, escucha bien, a los adultos, le dijo, habéis escuchado que Moisés dijo, no codicies a la mujer de tu prójimo. Pero yo os digo, dice, gloria al Señor, que no, cuando dice Moisés, cuando no cometas adulterio, pero yo les digo, dijo Jesús, que aquel que viera a la pareja o a una mujer o a un hombre con deseo, ya pecó. Porque antes podías codiciar y no pasaba nada, si no cometías el pecado. ¿Qué quiere decir? Que la miraba, la coqueteaba, y como hizo David, se acostó con la mujer de su prójimo. Ahí ya fue pecado. El mirar no era pecado. Pero Jesús dijo, ahora el codiciar ya te sentencia a muerte. Imagínate, la ley a la gracia, amados hermanos, vino a desatar una profundidad más grande. Santo Dios, aleluya. Que ahora ya no puedes ni ver. Y eso es bueno para nosotros. Amén. Porque así ya sabemos y ya conocemos que eso también es. ¿Qué es? Pecado. ¿Quién vive? A su nombre. Santo Dios, aleluya. Queremos respuesta, pero no la tendremos. No la vamos a tener. Ahí mismo en el versículo 6 al 8. Vamos a leer el 5. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que inclina su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Dios? ¿Quién vive? ¡Cristo! Mira, hermano, cuando los fariseos, cuando los cristianos ayunaban, no se lavaban la cara. Llegaban como yo hoy, todo despeinado. Santo Dios, que venía en la moto, ahora no tengo moto. Santo Dios, dice, y Jesús les dijo, hipócritas, no sé, cuando ayunas no seas como los hipócritas, que no se lavan la cara, no coge la gañona aquí, nada. Dice, y para que cuando salgan a las calles digan, está ayunando. Santo Dios, aleluya. En pocas palabras, que ellos se hacían ver como que ayunaban para que la gente lo respetara y dijera, wow, mira ese varón como ayuna. Santo Dios, aleluya. Ah, su ayuno bastante. Una vez aquí eso nos pasó. Nos pasó bien un hermano, electrificado. Santo Dios, aleluya.
así pueden arruinar por Dios. El diablo dándose cuenta, santo Dios, aleluya. Te dicen lo que nunca has comido, que conquista. Santo Dios, aleluya. O vas a comprar a la tienda mientras vienes al ayuno porque vas a dejar tu despensa en la canasta pastoral. Y el de la caja te regaña porque no traes cambio. Y tú te enojas contra el de la caja y te pones a ayudar. ¿Qué pasa? ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. ¿Estamos aquí o ya nos estamos durmiendo? Amén. Amén que, amén, ¿te estás durmiendo o amén que estás aquí? ¿Quién vive? A su nombre. Ok, vamos al 6 al 8. Santo Dios, aleluya. Alguien si lo quiere leer con todo gusto. Santo Dios, aleluya. Puede leerlo. Versículos 6 al 8. Dice esta palabra de nuestro Dios. No es más bien el ayuno que es por ti, desatar las ligaduras de iniquidad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, que rompáis todo yugo. No es que parto tu pan como hambriento y a los pobres delante a los reyes en casa, que cuando veas el desnudo lo cubra y no te explotas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Santo Dios, aleluya. Voy a agregar el 9, dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar, vanidad. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. En lo que acabamos de leer, Santo Dios, yo saqué 7 puntos. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. En realidad 8, pero el octavo, Santo Dios, sí lo trae aquí en la lectura, pero yo lo quise añadir. Pero son 7 puntos importantes. Jehová le dice al pueblo, nos dice a nosotros, que lo hizo, dice el primer punto, para desatar ligaduras de impiedad. Santo Dios. Segundo, soltar todas cargas de opresión. Tercero, dejar, Santo Dios, libre a los quebrantados. Cuarto, romper todo el yugo. Quinto, Santo Dios, dar pan al hambriento. 6, albergar al pobre. 7, cubrir al desnudo. Santo Dios. Y octavo, el que yo puse porque trae aquí, no esconderte de tu hermano. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Santo Dios, aleluya. Desatar ligaduras de impiedad. Santo Dios, aleluya. Nosotros, a causa, del pecado, estamos ligados a las cosas del mundo. Santo Dios. Nuestro peor enemigo, aparte del diablo, somos nosotros mismos. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Soltar toda carga de opresión. ¿Qué te estresa? ¿Qué es lo que te obliga? ¿Qué es, amado hermano, lo que te acecha tu vida? Imagínate, estas 7 cosas son las que debemos primero de hacer en nosotros y después hacer en los demás. Amén. Estas primeras 7 cosas. Dice Santo Dios, dejar libre a los quebrantados, romper todo yugo. Ya sabemos qué es el yugo, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es el yugo? Literalmente. No. En aquellos tiempos, aún no sé si lo sigan haciendo, Santo Dios, cuando acarreaban cosas o cuando labraban la tierra, ponían a 1 o a 2 bueyes, burros o animales que tengan fuerza. Y los 2 tenían que ser del mismo tamaño, de tener la misma fuerza, Santo Dios, y los 2 los alineaban. Tienen que Alejandro, gracias. Santo
ponían una madera. Le ponían una madera que era la que amarraban a lo que tenían que arrastrar. ¿Han visto en las películas al burrito amarrado así? O esas carrozas con los caballos, todos amarrados juntos, jalando una misma carreta. Igual. Santo Dios. El yugo es ese que les ponen atravesado. Por eso dice la Biblia que no busques un yugo desigual, porque no tiene la misma fuerza y no lleva, gloria a Dios, no carga lo mismo que el otro. Imagínate, uno va a cargar más que el otro. Santo Dios. Por eso dice, cuando rompas todo yugo, quiere darnos a entender que todo yugo de esclavitud. Aquí mismo en Isaías 10:27, te lo encargo para tu casa, dice, Santo Dios, aleluya, que por causa de la unción, Jehová pudrirá el yugo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te levantas en el canto, que cuando tú te levantas a alabar a Dios, a causa de esa unción, Jehová estará quitándote ese yugo, pudrirá ese yugo que está atado, gloria a Dios, aleluya, con el maligno. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Dar pan al hambriento. Mira, este es un punto muy importante que lo vamos a tomar y lo voy a tomar de dos formas. Santo Dios, aleluya. Este es mi criterio y yo te lo quiero compartir. Uno, a veces nosotros somos muy delicados con el borracho, con el drogadicto, con el pobre de la calle. Santo Dios. ¿Por qué? Porque a veces les hacemos mucho el fuchi a todo ese tipo de gente. Y Jesús dijo, amados hermanos, en una ocasión, si no me alaba mi pueblo, me alabarán las piedras. ¿Qué quiere decir? Que ese borracho algún día se va a convertir y te va a exhortar y te va a decir, ama a tu pueblo. No quiere decir que yo fui borracho. Santo Dios, aleluya. Pero ese borracho se va a convertir y va a ser más grande que tú. Esa piedra que tú tanto le hiciste el fuchi, algún día va a llegar con la palabra del Señor y te va a tomar. Santo Dios, aleluya. Cuando dice dar pan al hambriento, en dos conceptos lo tengo yo. Apoyar al pobre con comida. A veces hay algunos que llegan a la casa y me pueden apoyar con 5 pesitos y lo sientes el aroma alcohol, todo drogado. Si tú le das dinero, a lo mejor y vaya y compra otra pachita, otra cosa. Le vas a hacer un mal en lugar de hacerlo bien. Pero si tienes el sándwich ahí ya preparado, quítate de ver la mano y dáselo. Mira, hermano, no tengo dinero, pero mira, un frijolito, un pan, Santo Dios, aleluya, para que te alimentes, para que comas. Santo Dios. Yo me he topado con varios así. Me he topado con muchos. Y en una ocasión llegó uno y dijo, no, dame 5 pesos. Le dije, mira, no te voy a dar dinero. Yo le fui honesto. Le digo, no te voy a dar dinero. En aquella iglesia había un puesto de hot dogs así saliendo. Le digo, pero te invito a un hot dog o una hamburguesa, no pasa nada, te lo invito. No, es que yo quiero dinero. Que no sé. Bueno, si no quieres comida, no te voy a dar dinero. ¿Santo Dios? Amén. Porque se descaró diciendo que no quería comida, bueno, entonces no creo que el dinero le ocupe para algo más. ¿Santo Dios? Y todavía le dije y le di la opción, si quieres voy con un kilito de frijol a la tienda y lo llevas a tu casa, para que tu esposa lo cocine. No quería dinero. Santo Dios, aleluya. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Pues que yo ayudo. Por más cosas que estaba consumiendo, le estamos haciendo mal, amados hermanos. Ahora, el otro concepto, en el concepto espiritual, aquí es donde viene y donde ataca a los ministros de Dios y a los líderes y a los que tienen posesión de la palabra del Señor. Porque dice, dar de comer a los hambrientos. Venimos nosotros, amados hermanos, por primera vez a la casa del Señor con hambre de buscar a Dios. Pero lo primero que nos dicen es que no vamos a ir al infierno si seguimos haciendo ese tipo. Tenemos que desglosar. Tenemos que desglosar quién es Dios, cómo es Dios. Amados hermanos, no es lo mismo
conocer a Dios. Son dos cosas absolutamente diferentes. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Santo Dios, aleluya. Por eso yo me sorprendo con lo de los talentos que Jesús hablaba en parábola. Porque Jesús les decía, Santo Dios, aleluya, hablaba acerca de eso, que el Señor dice que le dio talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Santo Dios. Y cuando regresó, dice que el de 5 llegó y le dijo, Señor, porque conocía que tú eras grande, poderoso y eras fuerte y temible, dice, yo hice con estos 5 talentos, los llevé al banco y ahora te traigo 10. Y le dijo a él, el rey, le dijo, sobre 10 naciones reinarás. Santo Dios, aleluya. Y al que le dio 3 le trajo 6 y le dijo, Santo Dios, a 6 naciones vas a reinar. Y el 1 ya sabemos, llegó con miedo y le dijo, Señor, porque eres temible, eres reconocido y bla, 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 ya sabemos la historia. Le dice, Santo Dios, lo escondí. Y le dice el rey, en la parábola que contaba Jesús, por cuanto tú conocías que yo era varón fuerte, que yo era varón temible, por cuanto tú conociste que yo era así y no hiciste crecer el talento que yo te di, serás atado y echado, dice, a la oscuridad, al horno del fuego, a la sien del infierno. Santo de Dios, aleluya. Aleluya. Santo, que tú vives. Si alguien dice esto es para mí, sí es para ti. Santo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios pone el talento en ti. Y tú tienes que dar frutos. En pocas palabras, si tú tocas, si tú cantas, si tú predicas, si tú sabes hacer obra de evangelista, si eso es lo que Dios te ha dado a ti, tú tienes que hacer crecer ese ministerio. Santo Dios. ¿Qué pasa con el cristiano de hoy? Ay, no, hermano, no puedo. La cuenta no la das conmigo. La cuenta la das con Dios. ¿Cuál es el fruto? El fruto es aquel, el que pone atención a tu prédica, a tu canto, y dice, voy a hacerlo Cristo. Si Él lo sabe hacer, yo también lo voy a hacer. Entonces ese talento de pasar a 1, pasó a 2. Santo Dios. Y ahora, amados hermanos, ese talento es entregado al otro, ya tienes tu primero interés. Y cuando Jehová, amados hermanos, cuando Jesús esté en el gran trono blanco, te va a decir qué hiciste con lo que yo te he dado. Señor, lo repartí, Señor, lo hice crecer. Él te va a decir, oh, bienvenidos, benditos de mi Padre, pasar a vosotros. Santo es Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Santo es Dios, aleluya. Albergar al pobre, cubrir al desnudo. Santo es Dios. También eso, albergar al pobre y cubrir al desnudo, le doy los 2 mismos significados. Santo es Dios. Los 2 mismos significados. Si tú tienes alguna ropita que te estorba y ahí hay un pobrecito que no tiene nada, regálaselo, no pasa nada. Santo es Dios, aleluya. Dáselo. Santo Dios. Ahora, si dudas de que vaya a robarte en tu casa, eso hasta yo. Santo Dios, aleluya. Santo Dios, aleluya. Yo pido a su nombre. Pero si en ti está el darle albergue, Santo Dios, en tu casa, dáselo. Siempre y cuando no traiga malicia, ¿verdad? Porque el diablo también se puede disfrazar de eso. ¿Quién vive? A su nombre. No sé qué está pasando conmigo, pero voy a estar dando un lugar que se me hacer el favor. Santo Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Cubrir, amados hermanos, al desnudo, cuando tu hermano está pasando vergüenza, Santo Dios, aleluya, no lo publiques. Ay, el hermano cayó en pecado. El hermano de cómo está, cayó en pecado. Y los demás hermanos, en lugar de ser sabios y de cubrir esa desnudez, corren más de chiste. Y cuando vienen a ver, a darse cuenta, ya mataron a su propia suegra.
Cuando, amados hermanos, lo único que soltó fue una grosería y cayó en pecado. Y el último que lo llega a saber que embarazó a otra mujer y que bla 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 y que etcétera. ¿Por qué? Porque no cubre la desnudez. Lo que están haciendo es ampliar la desnudez. Santo Dios, aleluya. Imagínate que uno dentro de la iglesia caiga en pecado y tú digas con tu vecino no cristiano, catolicísimo, lo que sea, Santo Dios, testigo de Jehová, y le digas, fíjate que fulanito cayó en pecado. ¿Qué te va a decir esa persona? Sí, son los cristianos. Y no te difaman a ti, no difaman al pastor, no difaman al hermano que cayó en pecado, difaman a Dios, difaman su palabra. Santo Dios, aleluya. Además, Santo Dios, aleluya, en el versículo 9, Santo Dios, perdón. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Santo Dios, aleluya, Santo Dios. Donde dice, quita tu dedo amenazador. Santo es Dios, aleluya. Santo es el Señor. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Santo es Dios, aleluya. El 9, ¿verdad? Dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Cuál es el dedo amenazador? ¿Verdad que sí? Decía un pastor, tú apuntas con uno y tres te apuntan a ti. Santo Dios, aleluya. ¿Quién es más culpable? El de los tres, porque dicen que por mayoría ganan. ¿Quién vive? A su nombre. Versículo 11 del libro de Isaías, capítulo 58. Escucha bien lo que dice Jehová. No te escucho. Te lo voy a definir como se lo dijeron, gloria a Dios, a Jesús cuando estaba con sus discípulos. Dice el versículo 11, solo vamos a decir esa frase: Jehová te pastoreará. ¿Quién vive? Cristo. Ahorita en esta iglesia nos pastorea. La pastorea. Dios, aleluya. A través de ella viene la unción. No te digo que tú no la puedes tener, claro que la puedes tener. Pero, bueno, le puedo llamar yo jerarquía, pero en realidad son responsabilidades. Santo Dios, cuando el pastor, siendo la cabeza, es responsable del cuerpo. Pero el cuerpo es más poderoso que la cabeza. Santo Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque la cabeza, Santo Dios, aleluya, tiene menos que todo el cuerpo. Pero pasa algo, si volamos la cabeza. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. ¿Entendemos esto? Amén. La cabeza es la que piensa, la que dirige, la que lleva. Santo Dios, aleluya. Y el cuerpo es el que hace las cosas. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Santo es Dios. Y cuando dice Jehová te pastoreará, es lo que estoy tanto insiste y insiste. Pues lo mismo, Santo es Dios, aleluya. Que cuando tú te conectas con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a pastorear. ¿En qué sentido? En el sentido de que te va a dirigir siempre. En el sentido que siempre te dará indicaciones. En el sentido que siempre escucharás y Él te dirá qué hacer y qué no hacer. Él siempre te va a guiar. Por eso dice Jehová te pastoreará. Por eso le decía Jesús a aquellos hipócritas, les decía, no necesitan ayunar, porque ya estoy yo guiándolos ahora. Aleluya. Pero cuando ya no esté, van a necesitar al Espíritu Santo, que Él los va a pastorear. ¿Quién vive? A su nombre. Santo Dios, aleluya. Muchas de las ocasiones
hace un momento, somos pediches al ayunar. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Muchos ayudan en sacrificio, pero ¿cómo? ¿Qué o por qué? Santo Dios, cambiemos el concepto de decir, ay, tengo un tanto problema, voy a ayunar por ese problema. Ah, se acaba el problema y no lo vuelves a ver aquí ayunar. Santo Dios. Ah, pero viene otro problema y, hermano, esta vez vengo fuerte, vengo duro, 40 días. Santo Dios, aleluya. Santo es el Señor y no es el caso. Amén. No es el caso. Vámonos a Romanos 8:1. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Ya casi termino, no te duermas. Santo Dios, aleluya. Siento que no estás aquí, siento que te fuiste. Santo Dios, aleluya. ¿Sabes quién voy a anunciar cuando yo predique para que no venga? Ah, no, no, Santo Dios, aleluya. Todos se ríen como diciendo, sí, ¿quién vive? Cristo. Santo Dios, aleluya. 8:1. ¿Ya? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Santo Dios, aleluya. Quiero enfatizar en algo muy importante en esta lectura. Ahora pues ninguna condenación, gracias hermano, perdón, hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, Santo Dios, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Le quiero dar un énfasis muy diferente al ayunar. ¿Qué tienes que hacer cuando tú ayunas? Como nosotros decimos y vivimos diciendo, a matar la carne. Pero no solo vas a matar la carne porque sí nada más. Tienes que tener un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Acercarte más a Dios. Ahora la pregunta, ¿cómo me acerco más a Dios? Agudizando mis sentidos espirituales. Porque nosotros estamos divididos en tres partes, claro, ya lo sabemos, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Cuando tu cuerpo, amados hermanos, también tu espíritu tiene manos, también tu espíritu tiene oídos, también tu espíritu tiene ojos. Amén. Tu espíritu, amados hermanos, es algo semejante a nosotros, pero en el sentido espiritual. Cuando te digo yo, agudiza tus sentidos espirituales, es que tú tienes que ayunar sacrificando la carne para que escuches espiritualmente, para que veas espiritualmente, para que sientas espiritualmente, para que camines espiritualmente, para que andes espiritualmente. Y escucha lo que dice Romanos, dice, no hay condenación para el que anda en el Espíritu. Santo Dios, no hay condenación, te lo repito, para el que vive en el Espíritu. Eso me lleva a mí a otra cosa y a otra dimensión. Y es, ¿por qué nos quejamos tanto? Ay, hermano, que tengo otro problema. Ay, es que solo las cosas me pasan a mí. Claramente está que no estás en el Espíritu, sino estás en... Yo he escuchado testimonios de siervos de Dios que dicen, una vez el Señor me enfermó. ¿Cómo está eso? Me enfermó con el simple hecho de que yo fuera al hospital y aprendiera una lección del hospital. Santo Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Dice Santo Dios, aleluya, que tenía no sé qué cosa. Ya le querían cortar la pierna como delitos. No puso a ¿verdad? ¿Quién vive? A su nombre. Gloria. Santo Dios, aleluya. Ya le querían, amados hermanos, violar la pierna, pero ahí fue donde aprendió que muchos gastan y gastan y gastan por una sanidad cuando la sanidad la tienen realmente en sus rodillas. Ahora, tú dirás,
Y estamos volviendo otra vez. Santo de Dios, aleluya. Lo mismo quiere decir entonces. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente se queja. Mucha gente dice, ay no hermano, me va de la patada, me va así de la cara. Eso es lo que dice. Y tú le dices, hermano, pues primero no asistes a la iglesia. Segundo, no oras en tu casa. Tercero, no lees la palabra. Santo Dios, aleluya. Cuarto, no se te da ni el mínimo por decir gracias Señor por todo lo que has hecho en mí. Santo Dios, aleluya. Quiere decir que estás en la carne, no estás en el espíritu. Pero una vez estando en el espíritu, tengas problemas, amado hermano, o no los tengas, estás aquí bien parado y firme. Pero el que está en la carne, mira, por donde mejor le salga, por ahí se va. Santo de Dios. Es por eso que se van allá con el que pasa el huevo. ¿Quién vive? A su nombre. Santo de Dios, aleluya. ¿Quién vive? Te voy a dar un ejemplo y con esto termino. Santo de Dios, aleluya. Ay, Señor, yo digo que no voy temprano, pero las cosas de Dios son de Dios, ni modo. Y tú que te estás durmiendo, prepárate porque invierno te... No, así en serio, que no te esperas. Santo Dios, aleluya. Ponga atención a la palabra del Señor y no solo pongas atención, guárdala en tu corazón. Yo sé que le estoy hablando más de uno, más de dos, santo Dios, y hoy van a decir una cosa diferente. Hoy van a decir, ahora ya sé por qué voy a ayunar. Ahora ya sé por qué voy a hacer las cosas. No dudemos. ¿Quién vive? A su nombre. Santo Dios, aleluya. Te voy a dar un ejemplo muy claro, pero antes voy a leerte Romanos 8 del 2 al 10. Dice, escucha bien. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Santo Dios, aleluya. Espero que me estés entendiendo conforme vaya yo leyendo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? No te escucho. Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es como que hablaron más. Santo Dios, aleluya. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, como dice, no es de él. El versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Quién vive? A su nombre. Cuando vino Jesús a traer el mundo espiritual, dice, vino en carne, santo de Dios, aleluya, a condenar la carne, el pecado de la carne, sacrificando su vida y resucitando al tercer día. Santo Dios venció la carne y el pecado. Lo dividió, amados hermanos. Dividió el espíritu de la carne y ahora nosotros tenemos que tener el sentido espiritual y no el carnal. Por eso dice, gloria al Señor, que nosotros si estamos en el espíritu, estamos vivos y conectados con Dios. Pero si estamos en la carne, estamos muertos. Por eso decimos nosotros, ay no, qué feo, Dios no me escucha. No, que no te escucha, es que estás en la carne. ¿Quién vive? Para no tardar mucho más. En la segunda de Samuel, capítulo 2, 16 al 23. No te preocupes, no me busques. Bueno, sí, busca. ¿Quién vive? A su nombre. Segunda de Samuel, capítulo 2, del 16. Vamos a leer el 16.
Aleluya. Gloria a Dios. Para la lectura, hermano. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cada uno eche mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el tronco de su adversario y cayeron a uno, por lo que fue llamado aquel lugar 10 segundos. Perdón. Santo Dios, aleluya. Segunda de Samuel 2:16. ¿Quién vive? Perdón, es que mi lapicero se comió el 1. 12:16. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó a David y entró pasó la noche a un costado en tierra. Santo Dios, aleluya. Te lo voy a leer hasta el 23. Santo Dios, gracias. Santo es el Señor. Dice, entonces, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. El séptimo día murió el niño y tenían los siervos David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ha muerto el niño, y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a su siervo: ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas el niño, mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? O yo voy a él, mas él no volverá. ¿Quién vive? Cristo. Mira, te voy a dar una conclusión muy clara. Aquí David está orando por un problema. Santo Dios, aleluya. Y me vas a decir, entonces, hermano, me engañaste. No te engañé. Santo Dios, aleluya. David dijo: mientras él vivía, yo rogaba a Dios a ver. Escúchale, a ver si se compadecía de mí y dejaba vivir. Aleluya, Dios, aleluya. Santo Dios, aleluya. En pocas palabras, David estaba buscando la presencia y rogando a la presencia. No estaba diciendo: Señor, mira, qué problema, qué hermoso nombre. No. Él estaba buscando la presencia, rogando en la presencia. Estaba, amados hermanos, en la presencia, buscando, amados hermanos, la presencia. Y en gloria a Dios, aleluya, el Salmo 51 trae la oración de David acerca de este problema. Y en el versículo 5, Santo Dios, aleluya, si no me equivoco, el 5 dice: que no quitara su Santo Espíritu de su vida. Santo Dios, aleluya. Le rogaba a Jehová diciéndole: amados hermanos, no quites tu Santo Espíritu de mi vida. No sé si me estás entendiendo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. En ningún momento puso, gloria a Dios, la circunstancia en sus manos. Solo dijo: amados hermanos, no quites tu Santo Espíritu de mi vida. No apartes tu Santo Espíritu de mi vida, porque él reconocía su pecado y él decía: he pecado contra ti. Sí, pero no apartes a tu Santo Espíritu de mi vida. Amén, aleluya. Santo Dios, aleluya. Con eso yo concluyo, hermanos, que David estaba buscando la presencia y estaba buscando, amados hermanos, que ese espíritu no se fuera de él, que ese espíritu no
no se quitara de su vida. Santo Dios, aleluya. Una vez muerto el niño, se levantó, amados hermanos, y gloria a Dios, porque David era una persona que dice, santo es el Señor, la palabra que a Jehová le gustaba. ¿Cómo era David? Porque David andaba conforme el corazón de Jehová. David, ¿qué hacía, amados hermanos? David se hincaba ante el Padre cuando tenía la guerra ya en la puerta y le decía: Jehová, ¿iré yo contra los filisteos? Y Jehová le decía: sí, anda, yo te los entrego en tus manos. Y aunque ellos fueran 100 y los de adelante fueran 10,000, con la palabra de Jehová David iba. Santo es Dios. David iba, y santo es Dios, y mataba a los 10,000. En una ocasión David, santo es Dios, aleluya, pasó esto cuando los filisteos retaron a David, y David consultó a Jehová y le dijo: Jehová, ¿iré yo a ellos? Y le dijo: sí, anda, ve, yo te los entrego en tus manos. Y fue, amados hermanos, y peleó contra los filisteos y los venció. Y dice que regresó a su casa, santo es Dios, dándole gracias a Dios porque Dios le había ayudado, dándole la gloria a Dios, dándole la victoria a Jehová. Amén, santo. Pero pasa que los filisteos otra vez vuelven a retar a David en el mismo lugar. David, amados hermanos, fue inteligente porque a David ya le habían dicho: te los daré en tus manos. Pero qué tal si David, sintiéndose con la fuerza, iba contra ellos otra vez y perdía. Entonces David lo que hizo fue que dijo otra vez: Jehová, ¿iré con ellos? ¿Me los entregarás en mi mano? Y le dijo Jehová: no. Rodéalos. Si vas a pasar, rodéalos. Y David hizo conforme Jehová le había dicho. Imagínate: Señor, esa prueba ya la vencí, no pasa nada. Santo Dios, aleluya. David, amados hermanos, ya lo había vencido. ¿Por qué no vencerlos otra una segunda vez? Pero esta vez no. Rodéalos, no vayas. Y y David hizo conforme a la voluntad de Dios. Nosotros pensamos como si ya levantamos la silla. Ese muerto que venga ahorita los resucita. Primero, ¿quién vive? A su nombre. Santo Dios, aleluya. Cuando tú requieres el poder, cuando tú tienes el poder de Dios y tienes la unción de Dios, santo Dios, el diablo no puede tocar. Va a llegar el diablo a decirte: hey, mira esto y lo otro, pero tú vas a agarrar con tu inteligencia espiritual y lo vas a reprender. Lo vas a atar, lo vas a sujetar y lo vas a matar al infierno. Amén. Eso es el poder en tu vida. Pero muchos piensan que por tener el poder pueden llegar a la casa del diablo y decirle al diablo: diablo, vente, ya estoy listo. No. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Decía un hermano, santo Dios, aleluya, la primera vez que fui a orar por un enfermo, dice, salió enfermo. El enfermo siguió enfermo. Santo Dios, aleluya. Y yo me enfermé más que el enfermo. ¿Quién vive? A su nombre. A mí me causó gracia, amados hermanos. Santo Dios. Porque uno creyéndose santo, creyéndose con el poder, fue a orar y salió peor que el otro. Y el otro ni sanó. ¿Quién vive? A su nombre. Por eso es importante estar de la mano con el Espíritu Santo. Y aunque se esté muriendo enfrente de ti, si Dios te dice no lo hagas, no lo vas a hacer. Pero me causa Dios, no pasa nada. Vas a quedar excluido. Santo Dios, aleluya. Y Dios no deja a nadie en ridículo. Santo Dios, aleluya. Eso se llama retar a Dios. Y nosotros no estamos aquí para retar a Dios. Estamos para buscar su presencia. Así
Así que cuando vayas a ayunar, agudiza tus sentidos espirituales para que el Espíritu viva en ti. Para que tú vivas en el Espíritu. ¿Sabes? Yo una vez viviendo en el Espíritu, amado hermano, como te decía yo la predicación pasada, vas a levantar un dedo y esas casas te van a caer. Porque el poder de la presencia estará contigo. No busques el poder, no busques el poder, busca la presencia. Gloria a Dios. Porque con la presencia está el poder y muchas cosas. Padre de Dios, esta hermosa noche, amado hermano, Santo Dios. Yo sé que te gozaste, yo sé que te dormiste. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Santo es el Señor, aleluya. Pero tranquilo, amado hermano, que sé que te vas a ir vitaminado. Santo de Dios, aleluya. Te vas a ir vitaminado, amado hermano. El ayuno, amados hermanos, no es para pedir favores. El ayuno no es para estar de pediches. El ayuno es para que cada vez más te acerques a su presencia. Cierra tus ojos en tu lugar, amado hermano, y donde estás. Y vamos a hablar con Dios. Santo es el Señor. Oh Dios de la gloria, tú sabes quiénes somos, Padre de la gloria, delante de ti. Tú conoces nuestra